actividad del día de hoy, 2 de marzo del año en curso. Estamos ya por finalizar las funciones de la salud pública. Estas funciones que son propuestas por la Organización Mundial de la Salud para todos los países que pertenecen a esta organización, y que también nos estamos dando cuenta de que el campo de la salud pública es fundamental para mantener la salud individual y colectiva. Estamos hablando de la función número 11, que les dejé que realizaran una actividad de un artículo sobre la investigación del papel de la salud pública en la presencia de desastres, emergencias, pero tenemos también que analizar la función previa que tiene que ver con el desarrollo de la investigación en la salud pública. Entonces, le voy a pedir a Valentín, si eres tan amable, Valentín, si tienes ahí la presentación anterior, con el objetivo de ver la función número 10. Esta función que dejamos pendientes, estimados alumnos y alumnas, tiene que ver con el desarrollo de la investigación en salud pública. La investigación es la base de la generación de la toma de decisiones para la prevención primaria, prevención secundaria o la prevención terciaria. Un ejemplo tenemos de esta investigación, pues actualmente el desarrollo de la misma y la elaboración de la vacuna. Claro que es obvio que para poder hacer investigación se necesitan recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos. Y luego entonces es importante conocer cuáles son las financiadoras para estos proyectos de investigación. Y bueno, para el caso de nuestro país está el Consejo Nacional, como un ejemplo, el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y que para el estado de Puebla también tenemos una filial de este consejo, del CONACYT, que es el CONCITEP. El CONCITEP es también una dependencia que publica convocatorias o mediante la publicación anual de convocatorias, apoyos financieros para proyectos de investigación. Aquí es importante conocer que la investigación, al menos en la clasificación que da el CONACYT, la está dividiendo en 3 grandes líneas. Una de ellas es la investigación básica. Cuando ustedes vean y entren al CONCITEP o al CONACYT para ver convocatorias para financiamiento, van a darse cuenta de que está la convocatoria para investigación básica. La investigación básica es aquella que se lleva a cabo para investigar la fisiopatología, podríamos decir así, de las enfermedades desde su punto más elemental, que es la célula, que es la molécula, o que es el aspecto genético, y que muchas de estas investigaciones se llevan a nivel de modelos animales, conejos, etcétera, y muchos de ellos se llevan a cabo en los laboratorios. Entonces, esta parte de las convocatorias, cuando sale la convocatoria para investigación básica, pues los investigadores participan para financiarse. Y también está la investigación clínica. La investigación clínica pues tiene que ver con los ensayos clínicos, y mucho tiene que ver con la parte de la farmacéutica, de la farmacia, de la farmacobiología, de la farmacología, que tiene que ver, bueno, con estudios para ver cuál es el mejor tratamiento entre un paciente con cierta patología, y entonces la investigación se lleva a cabo en pacientes. Entonces esa es una investigación clínica. Viene la investigación en salud pública. La investigación en salud pública pues tiene que ver en el contexto de la evaluación del impacto de los programas en las partes de la prevención primaria, pero también la salud pública se fundamenta en la investigación básica y en la investigación clínica para tomar las medidas, en la investigación epidemiológica que pertenece a la de salud pública para tomar las mejores medidas de prevención. Entonces, la investigación se tiene que desarrollar en la salud pública. Hay centros de investigación nacionales e internacionales
donde se están llevando a cabo diferentes tipos de investigaciones y que pueden ser en un momento o en un contexto financiadas por convocatorias de apoyo nacional o internacional. Entonces, cuando uno hace investigación, pues tiene que buscar las financiadoras con el objetivo de poner a concurso, porque los proyectos se ponen a concurso de calificadores en estas instancias y entonces ya te dicen si te dan o no te dan un apoyo económico, un financiamiento, el cual tiene que ser comprobado de manera clara. Esa es la situación de la investigación. En realidad hay varias líneas de investigación que tienen mayor apoyo. Por ejemplo, ahorita, con la investigación de la vacuna para el COVID. Pues hubo un gran interés de todos los países y por lo tanto los centros de investigación contaron con todos los recursos porque lo que urgía era una vacuna. Entonces, el financiamiento puede ser financiamiento, en este caso, de empresas privadas que en un momento, en un contexto, pues están realmente, por un lado, pues obvio, generando conocimiento y por otro lado, preparando vacunas que a su vez, por ser vacunas que emanan de centros privados de investigación, pues las venden y luego entonces, pues es una situación que también tiene un costo y por lo tanto pues, tiene que ser financiado. El anterior, por favor, Valentín, si eres tan amable, la anterior función de la que estoy hablando. Entonces, la función número 10 es la investigación fundamental para el desarrollo e implementación de medidas innovadoras para la salud pública. O sea, cada día la tecnología también toma un papel importante y fundamental con respecto a prevenir enfermedades, a preservar la vida de la población y también está enfocada la investigación para impulsar cambios en las prácticas. Ahora hay más posibilidades de que las vacunas se tengan a corto plazo y bueno, eso es una parte de avance en la investigación en este contexto de la salud pública. Y bueno, les mencionaba de los niveles, la básica, la clínica y la de salud pública, donde entra la investigación epidemiológica, la investigación en administración de servicios fundamentalmente. Luego entonces, este tipo de investigación se requiere una preparación en el área, por ejemplo, médica o en el área de enfermería o en el área de los profesionales en salud, pues también optan por la formación e investigación, entonces se hace una maestría, un doctorado, se definen las líneas de investigación y al fin y al cabo la investigación pues va con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces también la salud pública emana su toma de decisiones de lo que el propio conocimiento científico va generándose día a día. Entonces, función número 10 es como la base para poder tener mejores resultados en la salud. Y la última, que es la número 11, la que sigue, por favor, Valentín. Bueno, es importante tener alianzas con los centros, tanto nacional como internacional. La que sigue, por favor. Y la que les dejé la tarea, bueno, la actividad, más que tarea, la actividad de analizar ese artículo e investigar sobre el papel, el impacto o la necesidad de la función de la salud pública en la parte de las emergencias y desastres, pues es la función última de las 11, que tiene que ver pues con la prevención y mitigación, la rehabilitación, en el caso de una emergencia y desastre. Este tipo de problemas pues son una realidad para nuestro país. Tenemos la presencia de un volcán, tenemos la presencia de huracanes, etcétera. Y los desastres, bueno, las emergencias y los desastres pueden ser de carácter natural, por el nombre, los incendios, etcétera, pues es un problema también de un desastre y una emergencia. Y bueno, aquí la importancia de que la salud pública, pues para poder abordar estos problemas, pues debe de haber una coordinación
intersectorial y colaboración, sobre todo aquellas dependencias que tienen que ver con protección civil, principalmente, y junto con el sistema de salud van a prevenir, a mitigar o a rehabilitar a una población con este tipo de problemas. Entonces, para finalizar ya las funciones de la salud pública, voy a pedirles a ustedes que hagamos esta ronda de participaciones de acuerdo al artículo y a la investigación que ustedes desarrollaron. Entonces, le vamos a dar la palabra a Evangelista Dionisio. María, ¿qué? ¿Está Evangelista Dionisio? Sí, doctora, aquí estoy. Ajá, ¿qué nos puedes decir, María? ¿Eres María qué? María del Rosario. Ajá, adelante, María del Rosario. ¿Qué nos puedes hablar acerca de la parte que analiza este artículo que les envié con respecto al manejo de las contingencias y desastres? Claro, hablaba sobre los desastres naturales, que eran un fenómeno que tenía bastante incidencia en los últimos años y que era de preocuparse porque tenía muchas consecuencias, entre ellas las personas que afectaban y el impacto económico al que tenía en un coste global era bastante elevado. Por eso debían de tener, ¿cómo podría llamarse? Prevención, y habla sobre la prevención. Bueno, estrategias de prevención. Entre ellas menciona 3 tipos de prevenciones, que es la primaria, la secundaria y la terciaria. Y dentro de la primaria va a incluir a todas las medidas que se van a adoptar antes de que se presente este desastre y van a depender del tipo de desastre a prevenir. La prevención secundaria va a afectar a todas las acciones a desarrollar durante la fase de emergencia, y esta va a incluir el uso preferente de recursos humanos y los medios técnicos locales. Y en cuanto a la prevención terciaria, va a afectar fundamentalmente a las acciones realizadas durante la fase de recuperación. Muy bien, María del Rosario, por tu aportación. Y vamos a pedirle a Braulio Camarillo Adriana, si nos puede compartir también lo importante de que tomaste del artículo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Adriana. Adelante. Sí, bueno, el artículo, realmente el título es Desastres y Salud Pública. El artículo comienza realmente tratando de darnos una definición de qué es un desastre. Y, por ejemplo, nos menciona que la Organización Mundial de la Salud nos dice que como el desastre va a ser una catástrofe, que realmente van a tener consecuencias serias e inmediatas que amenazan a la salud pública. Y realmente lo que nos menciona, o que me llamó la atención del artículo, es que nos menciona que estos desastres se pueden prevenir o no. También por eso se busca, pues, estrategias. Y además de eso, cada desastre va a impactar de manera diferente dependiendo el lugar donde se desarrolle, dependiendo el contexto socioeconómico o la cultura en donde se produce este desastre. Entonces, y bueno, claro, va a tener un impacto sobre la salud pública, y no siempre va a ser inmediato, que eso también llama la atención. A lo mejor decimos un desastre y vamos a tener inmediatamente las consecuencias o los daños, pero no, también nos menciona que puede haber un efecto o un daño a mediano o largo plazo, que igual pues muchas veces va a ser bastante catastrófico. Y bueno, también nos menciona clasificaciones, como por ejemplo, se basan, no sé si la catástrofe o el desastre es causado de formas naturales o causados por el hombre. Y también nos menciona que pueden incluso relacionarse o surgir al mismo tiempo. Y nos da un ejemplo en el que a lo mejor se hace un disturbio, que eso sería por causa del hombre, se está haciendo un disturbio. Sí, claro.
Pero puede ser que este disturbio, no lo mencionaba ahí, que sea por ejemplo por situaciones en las que no haya trabajo o haya ¿cómo se llama? Escasez, por ejemplo, de alimentos por consecuencias climáticas o ecológicas, y entonces eso ya sería una causa natural. Sí. Y bueno, eso fue lo que me llamó la atención. Sí, Adriana, pues sí, los desastres pueden ser naturales o ocasionados por el hombre, como los incendios que tú has mencionado, que son cuestiones que pueden tener un impacto importante en la población. Voy a pedirle a Ramírez Centella Martín. Sí, Ramírez doctora. Centella, ¿qué más nos puedes agregar con respecto a este artículo y que nos pueda ir apoyando en esta salud pública en la función número 11? Bueno, en cuanto a lo que nos menciona ahí, definen como desastre a todo, bueno, lo definían como a todo aquello que salía de la, ¿cómo se llama? De, pues, como que dice, salía de las manos De control. del Estado, o sea, no es algo que pudiera manejar con su nivel actual. ¿Sí me oyen? Sí, ¿Verdad? sí te Sí. oímos, vos sí te oigo. Eh, bueno, entonces, pues eso es un término interesante porque dependiendo del desastre, bueno, puede ser desastre o no, dependiendo ¿cómo se llama? Pues de cómo está el estado del país. Por ejemplo, hay pequeños países, en los cuales, un terremoto, destruiría la mayoría de las casas y pues centros de trabajo y no tendrían una economía suficiente para dar abastecimiento a todas las personas que se vieran afectadas por estos desastres. Ahí sí, ahí sí se entraría en la clasificación de que es un desastre mayor. Mientras que en un país Así es. desarrollado puede tocar puede tocar un desastre, pero ya que tienen los recursos necesarios pues manejar las secuelas, se podría decir que sería un desastre menor para ese caso. ¿Qué Así más es. podría? Bien. Bien, Martín, me parece muy interesante lo que has comentado. Efectivamente, es fundamental cuando uno se va al servicio social o va uno a dar inicio a la práctica profesional, uno tiene que identificar las zonas, de qué tipo de riesgo es la región en la cual estoy. La identificación de riesgos, de zonas de riesgo, pues muchas de ellas están ya identificadas, o sea, de huracanes, de inundaciones, etcétera, que son eventos naturales que deben de, no, a lo mejor no tanto evitarse, pero sí de cierta manera de tener un plan para la contingencia que pueda reducir el impacto en la población de dicho evento. Bien, vamos a pasar, bien, Martín, vamos a pasar con la participación de Berino Bautista Jacqueline. Sí, doctora, estoy acá. ¿Me Adelante, escucha? Jacqueline, te escucho. Adelante. Bueno, pues una de las situaciones que me gustó mucho de leer este artículo es la importancia de la prevención primaria. Si bien ya lo había comentado nuestra compañera Rosario, creo que es importante mencionar que ese es principalmente el objetivo de la epidemiología de los desastres, buscar una preparación y evitar pues todas las pérdidas, ya sean humanas, económicas, que se tienen que hacer. ¿Cuáles son las fases importantes que vamos a destacar en este aspecto? Se hacía mención en el artículo de la importancia de la fase siliente de los desastres, porque también el artículo menciona que hay diferentes fases. Esta fase va a ser muy importante, pues porque aquí va a llevarse a cabo la preparación como tal para el afrontar de cualquier tipo de desastre, independientemente del tipo que sea. Es importante evaluar un perfil de riesgo, hacer un mapa de vulnerabilidad y lo más importante de todo, la elaboración del plan de emergencia mayor o desastre. Este tiene que incluir medidas preventivas y otro punto muy importante que creo que no había mencionado, la educación hacia la población. ¿Qué es lo que tiene que hacer la población
antes de un desastre, durante un desastre y después de un desastre. Se analiza la zona de riesgo, cuáles son las zonas que posiblemente tengan mayor grado de impacto y se prevé las situaciones que puedan llegar a presentarse. Además de que es muy importante que se forme la cadena de mando que se menciona pues en el artículo y creo que lo vemos reflejado y si ustedes recordarán esos días de la facultad cuando todavía estábamos ahí, que sucedió el sismo y cómo afortunadamente contábamos con compañeros que tenían conocimiento en estas situaciones de desastres. Muchos compañeros pues tuvieron la oportunidad de acudir a cursos porque por alguna razón pues estaban en otras instituciones en las que se le proporcionó esta información y esta preparación y se elaboró una cadena de mando y se hizo todo lo que se tenía que hacer para sacar adelante la situación. Entonces es importante conocer el plan de emergencia, pues, del lugar en el que estamos. También es una responsabilidad que no debemos de olvidar. Muy bien, Jacqueline, muy adecuado tu comentario, muy amplio, de interés. Gracias y vamos a darle la palabra a Lima Hernández Paola. Sí, bueno, ¿me escucha, doctora? Sí, claro que sí. ¿Qué más podemos agregar? Jacqueline ya nos ha, sí, Jacqueline nos ha mencionado sobre la importancia de tener un perfil de riesgo y conocerlo nosotros. O sea, los perfiles de riesgo, los mapas de riesgo, pues están y Protección Civil puede ser que los tenga en su haber, pero lo que nos falta es el conocimiento en general, como lo mencionaba Jacqueline, de la propia población, de los planes de emergencia, deben de tener conocimiento y que esta parte también forma el campo de la salud pública. ¿Qué opinas de esto, Paola? O sea, ¿qué más podemos hablar sobre la salud pública en el contexto de la función número 11? Sí, a mí algo que me gustaría agregar, cuando nos dejó investigar acerca de las funciones esenciales, yo pude notar que con respecto a la número 11, en la reducción del impacto de emergencias y desastres en salud, creo que es muy importante conocer realmente el riesgo que tiene cada zona de acuerdo a los desastres naturales que se pueden presentar para preparar de mejor manera a la población, porque muchas veces ocurren estos desastres y la población que se encuentra en mayor riesgo pues son los niños y los adultos mayores. Entonces, a la hora de conocer realmente a qué tipo de desastre natural es más propensa cada zona, se puede preparar muchísimo a la población, a pesar de que el riesgo sea mínimo, porque muchas veces cuando ocurren ya estos daños, las consecuencias pues son muy grandes, la población no está preparada, hay muchas pérdidas tanto de personas como materiales y realmente el servicio de salud a veces no se da abastecimiento para atender este tipo de emergencias. Y que, Paola, en muchos casos la población, aun cuando vive en esa región y entra dentro del perfil de riesgo, desconoce cuáles van a ser las acciones. Y yo agregaría a la población en riesgo de los niños y los de la tercera edad, agregaría a los que tienen capacidades diferentes a los discapacitados, que es otra población también de alto riesgo por su Sí, misma es verdad. condición de discapacidad, ¿verdad? Entonces también tenemos que pensar que en un plan de contingencia de una zona de riesgo, debe de pensarse también en esa población, sobre todo cuando se tiene que dar la situación de lo que es el desalojo, o no, sí, o sea, la parte de retirar a la población en un momento adecuado. Muy interesante, Paola, tus comentarios. ¿Y qué más nos puedes agregar, Flores Sánchez Daniel? Daniel, buenas tardes. Te escuchamos, Daniel.
Así es, Daniel. En realidad, la salud pública tiene que ver también con la colaboración interinstitucional con otras dependencias como es protección civil, la parte de la toma de decisiones. Cuando hay un desastre, hay veces en que se puede ocasionar de veras un verdadero desastre. La parte fundamental es la organización y la prevención antes de que, para mitigar el impacto, que es parte fundamental también de la salud pública. Muchas gracias, Daniel. Vamos a pedirle a Martínez Hernández Abraham. Abraham Martínez. Le vamos a pedir a Pérez Guzmán, Pérez, perdón, Pérez, no. Ramírez Enciso, Jesús. Ramírez Enciso, Jesús. Sí, doctora. ¿Qué más podemos agregar en este contexto? Ya hablaron tus compañeros de la importancia de la identificación de la zona de riesgo, la parte de lo que es educación de la población, la importancia de conocer los planes de emergencia, tener muy claro cómo es la cadena de mando, o sea, quién le corresponde a cada quien, como prestadores de servicios de salud, debemos de conocer y debe de conocer también la población. Esto es fundamental. ¿Qué más en qué más campos puede estar participando la salud pública en el caso de este tipo de problemas de desastres y emergencias? Si bien en el artículo no se menciona, bueno, no creo haberlo leído, también sé que cuando pasan este tipo de incidentes, el sector público debe tener fondos para desastres. Así es, José Ángel. Es a nivel estatal, ¿verdad? Sí, sí, bueno, a federal y ya se distribuye, estatalmente. Federal. Sí, por ejemplo, aquí en Puebla, en las zonas que viven cerca al Popocatépetl, ya incluso se tiene destinado, los albergues y ya se tiene, creo que fragmentan una porción de dinero destinada para, víveres que necesitan este sector poblacional. Bueno, yo daría de ejemplo como eso, pero si Muy bien, bien. Sí, adelante. no, solo era eso. Muy bien, Jesús. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más quiere participar? Adelante. Yo, doctora. María Eugenia. María Eugenia y luego Luz del Carmen. Sí, gracias, doctora. Buenas tardes. Bueno, algo que me pareció fundamental comentar fue el hecho de que mencionan de forma muy asertiva que los medios de comunicación, como los desastres naturales, han sido, por así decirlo, muy naturalizados por ser naturales, por así decirlo. Algunas veces en ciertos países no se tienen las medidas preventivas que mis compañeros anteriormente comunicaron, ¿no? Entonces, también la salud pública, lo que habíamos comentado en cómo se entrelazan cada una de las funciones, ¿no? En este caso, el papel que los medios de comunicación tienen respecto a la prevención y respecto al manejo para tratar estos catástrofes o desastres que menciona el artículo, creo que es fundamental y creo que de alguna manera se debería regularizar, porque una mala información nos puede llevar a agravar el problema. Entonces, creo que ese sería mi comentario, que a mí en lo personal me llamó mucho la atención. Sí, María Eugenia, muy adecuado tu comentario, porque efectivamente en la parte de la educación para la salud hemos visto en la promoción de la salud la importancia,
pues no solo en el contexto de la prevención de la prevención primaria de las enfermedades, sino también en la educación en el contexto de las zonas de riesgo. Como tú mencionas, bueno, está el plan, pero si no tiene el conocimiento la población, puede ser que puede estar muy bien elaborado, pero en el momento en que se presenta la situación por no poderlo prevenir, el hecho de no conocerlo puede ocasionar muchos problemas de impacto en la población como tal, el no saber dónde va a ser el centro de reunión, no saber cuáles son las primeras medidas que se deben de tomar, cómo se va a llevar a cabo el desalojo de la zona. Son situaciones que también de manera indirecta nuestra práctica profesional mucho tiene que ver en este contexto. Somos parte, nosotros el sistema de salud participa activamente en el planteamiento de planes junto a Protección Civil y también en la información que debe de tener la población. Y así tenemos en nuestro país pues, varias zonas de riesgo. Entonces, el hecho de estar como prestador de servicios de salud en una zona o una región, es importante también conocer esta parte de la salud pública y darla a conocer a la población. Bien, vamos a darle la última palabra a Luz del Carmen y luego ya yo participo. Martínez, Luz del Carmen Martínez. Adelante. Yo tengo una duda. Justo Sí. como ahorita acaban de tocar el tema de la comunidad que es vulnerable, de los niños, los ancianos y las personas enfermas. En el artículo que nos mandó menciona algo importante y quisiera saber su punto de vista. Dice que evidentemente estas personas tienen menos probabilidades de escapar del desastre y mueren. Entonces, junto con eso, van a desaparecer los problemas de salud que ya quejaban a la comunidad y que a largo plazo va a mejorar el estado de salud del grupo en el que se encontraban. ¿Qué piensa acerca de eso? Yo creo que más bien no tanto, a lo mejor el artículo no lo está viendo en el contexto de que la población va a desaparecer y se van a evitar problemas, sino más bien yo creo que la población más vulnerable y hablando en partes de riesgo, antes que los niños, o igual que los niños y los de la tercera edad y la población en general, la población con capacidades diferentes de discapacidad tiene sus propios derechos y son prácticamente los primeros que tendrían que estar siendo desalojados para evitar el impacto en ellos. Entonces, siento que tendríamos que analizar bien el contexto en lo que maneja el artículo, que considero que este no es un comentario atinado, puesto que sabemos nosotros que ante cualquier situación, pues la vulnerabilidad se da en este contexto de su movilidad, por ejemplo, no es tan fácil como puede suceder en un joven, o quizás hasta en uno de la tercera edad, ¿no? Entonces, como les he mencionado, la población con discapacidad es una población vulnerable a la cual se le tiene que brindar toda la protección. ¿Sí? Creo que ahí, de todas maneras, déjame checar el artículo, no creo que se le dé ese contexto a lo que tú me estás comentando, no creo que sea en base a ese contexto porque es un aspecto no ético ni propio de los derechos humanos. Entonces, veamos esa parte que menciona y demos por seguro que no se refiere a que la población vulnerable pues ya desaparezca. No es así el contexto de la salud pública. Recuerden ustedes que en la definición de la salud pública es preservar, controlar, prevenir las enfermedades y en un contexto de participación ciudadana, en un contexto ético de los derechos humanos. Eso va por delante de nosotros. Las embarazadas es otra población de riesgo. Entonces, en general, podemos mencionar que si le vamos a dar un orden, iría por delante la población con discapacidad.
Eso sería mi punto de vista, Luz del Carmen, ¿verdad? Sí, doctora, gracias. Igual voy a volver a leerla. Ajá, sí, porque sí, no, eso es más nuestra propia formación, que estamos en un contexto de las ciencias humanísticas, que es la medicina, y las ciencias fácticas, que es también la medicina, son las que más están fundamentadas en los aspectos de los derechos humanos y en los aspectos del humanismo y en los aspectos de la ética profesional y de la ética en general. Entonces, estamos más que comprometidos en cuidar. Y yo creo que acá, estimados alumnos y alumnas, es fundamental también hablar con claridad en la práctica, en la propia práctica, es que nosotros como profesionales de la salud, antes de que podamos brindar en un momento dado de un contexto de este tipo de índole de desastres y de contingencias, es fundamental ante una situación que no puede prevenirse, como por ejemplo el caso de una erupción o de un temblor, sí el primer paso que todo profesional de la salud o población en general tiene que hacer para poder, de prestadores, poder brindar un apoyo es primero es asegurar tu situación personal. Sí, ponte a salvo. Si tienes que desalojarte, desalójate con la población, si la situación así lo amerita. Una vez que tú ya estás en un lugar, en una zona segura, entonces ya puedes planear todo lo que tú consideres, organizar todo lo que tú consideres con respecto a la función que los servicios de salud, por conducto de los prestadores que somos nosotros, podemos realmente realizar actividades. Esto a lo mejor no lo van a encontrar escrito, pero sí en la parte de la propia práctica es importante conocer que primero está tu seguridad, claro, respetando la población vulnerable en el contexto en el lugar que nos corresponde, pero también garantizar la seguridad de nosotros, de nuestro equipo, es fundamental, junto con la población. Si se ve que el riesgo es alto, tenemos que salir de la clínica, tenemos que salir del centro de salud y resguardarnos. O sea, es población en general. Una vez que tú ya estás con seguridad, tu equipo de trabajo, del centro de salud, del hospital, entonces sí ya se puede empezar a hablar, sobre todo cuando estamos, por ejemplo, en servicio social como responsables, empezar a hablar de lo que es la organización. Fíjense ustedes que cuando hay un desastre, cuando hay una situación de ese tipo, pues también puede haber un caos, sobre todo la situación que si no está controlada o sale de control. Y esa parte es fundamental ya en la propia organización, tener una parte importante como prestadores de salud, sobre todo si vamos a organizar las primeras acciones en el caso de un desastre. Claro, dándole hincapié a que la prevención antes de que se presente el problema, si es prevenible, pues es lo mejor. Ya hablamos que el conocimiento de la población y de los prestadores de salud sobre qué perfil de riesgo tiene la zona donde estoy y el conocimiento de los planes de emergencia son fundamentales. Se puede presentar el desastre, podemos nosotros seguir las reglas y estar a salvo o en nuestro propio centro de salud, y viene la parte de la acción. Y esa parte es importante, el equipo de salud, tener una reunión para la organización. ¿Qué se tiene que considerar en eso? La primera parte fundamental es el registro de la población de pacientes que van a acudir por dicho desastre. Es importante tener un registro detallado de todo lo que sucede con respecto a los pacientes. Puede ser en un momento dado, si es que la situación no está meritando llevar un control en una computadora, llevarlo en una libreta, en un registro, los datos fundamentales de los pacientes que están acudiendo. Ese es fundamental. La segunda es el control y organización del voluntariado. El voluntariado es una fuerza importante en el caso de desastres, pero también puede ser un caos. Si no se organiza
adecuadamente a los voluntarios, al voluntariado, podemos tener un caos en nuestro centro de salud, en el lugar donde estemos. Pueden entrar, ustedes pueden perder el control, se les pueden perder el material, el equipo, y en lugar de ser el voluntariado una fuerza importante, organizada, puede ser un caos que puede también afectar a la atención que nosotros brindemos de calidad a la población. Entonces, a la organización del equipo es lo primero que tenemos que hacer, el registro adecuado de todos los pacientes con todos los datos en una libreta, en lo que tengamos, tenemos que llevarlo porque al final se tiene que presentar un informe. Y la otra que también he observado, que a lo mejor no la van a encontrar ustedes directamente en los pasos para el manejo de desastres, en este caso de urgencias, es los medios de comunicación. Ya una alumna nos había hablado, pero es importante los medios de comunicación. Cuando se presenta una situación de este tipo, los medios de comunicación van a llegar y van a querer entrevistarlos a todos. Entonces, en un equipo de salud, en un equipo que está brindando atención, es conveniente nombrar al vocero de la información de comunicación, que él va a ser el único que va a brindar información de lo que está sucediendo en el centro de salud. Y que no puede dar información otra persona si no es el que ustedes designen, porque llegan los medios de comunicación y a todo mundo van a querer entrevistar y luego entonces empieza a haber confusión y pueden generar una psicosis que no solamente impacta a la población como tal, sino impacta también a una población externa que puede estar atenta a lo que está sucediendo y luego entonces podemos generar una psicosis por una mala información de lo que está pasando en nuestro centro de salud, en nuestro hospital, en el lugar donde estemos nosotros participando en nuestra práctica profesional. Entonces, un vocero, el cual junto con el equipo pues estarán acordando qué se informa, qué sí se informa, qué no se informa, a quién se le informa, qué se le informa, porque bueno, la población también va a llegar y va a querer saber de su paciente, de su familiar, si no ha llegado, etcétera. Entonces también, ¿quién va a dar la información? Puede ser que quizá la información con respecto a los pacientes, si no hay un equipo grande, puede ser el propio apoyo de un voluntario, de alguien que pueda estar apoyando. Entonces la organización en momentos de crisis es fundamental. Repito, control del voluntariado, registro de pacientes, registro de todos los datos de los pacientes que acudan. Tercero es comunicación, vocero de la comunicación, no pueden estar entrevistándose a todo el mundo para preguntarle qué pasa. Algunos van a decir, no, pues es que han llegado varios, que se han muerto tantos, es que está uno bien grave, es que no tenemos equipos, que puede haber toda una situación que puede realmente estar presente en los momentos de crisis. La organización es fundamental. Y bueno, también se tendrán que ya elaborar lo que es la parte de los requerimientos. ¿Qué se requiere? Solicitar a un segundo nivel con el objetivo de cubrir las necesidades dentro del lugar donde se presente dicho desastre. Entonces, información puede ser para bien o para mal dar una información que realmente no esté justificada en el momento, que no sea éticamente adecuada, que las cámaras van a llegar, cámaras van a querer filmar, entonces deben de tener un control ético de derechos humanos. Recuerden ustedes que esa parte, que a veces los libros, a veces los artículos no nos las explican de manera como fundamental, es importante conocer que no podemos permitir que se le tome fotografía de un paciente en un estado de situación grave, etcétera. Entonces, todo eso forma parte de la organización. Una vez organizados, pues ya van a pasar al control. Bueno, después ustedes ya saben que viene la parte de la rehabilitación. Entonces, yo les enfatizo en esos puntos
Y con esto, pues, este comentario que les hago, pues yo estaría finalizando la 11ª función de la salud pública. Y para la siguiente clase quiero que ustedes elaboren un mapa conceptual de las 11 funciones, pero donde ustedes pongan lo que hemos discutido acá, de tal manera que sea su propio mapa conceptual que permita no poner los textos de lo que viene en la literatura, que ya eso ya lo revisaron ustedes, ya hicieron su resumen, etcétera, sino colocar, por ejemplo, de la función número 1, que es el comportamiento, sí es cierto, y las tendencias, un ejemplo, que son el boletín epidemiológico, donde presenta las tendencias de las enfermedades. La vigilancia epidemiológica, que es la segunda función. Esto tiene que ver con el sistema nacional, el SINAVE, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que vaya haciendo un mapa propio de las 11 funciones, y les voy a pedir que hagan para el día jueves, aparte que hacen este mapa, hagan una investigación de lo que es la transición demográfica en México y su impacto en el perfil epidemiológico. Eso lo vamos a discutir si nos da tiempo, si no, bueno, lo veremos en la siguiente clase. Vamos a ver cómo este comportamiento, ya habíamos hablado que México es un país de jóvenes, pero vamos a ver las pirámides poblacionales y el comportamiento, cómo es que realmente ha venido impactando en la epidemiología. Esto sería para la siguiente clase. Recuerden que vamos a irnos con estas 2 actividades, porque estuvimos un día que ustedes solicitaron para sus exámenes de pediatría, y vamos bien, vamos avanzando en este contexto, y bueno, ya nos faltaría un tema sobre la historia natural de la enfermedad, y prácticamente ya pasaríamos al análisis ya directo de las normas oficiales mexicanas, que es la segunda parte del programa de la asignatura. Quiero que nuevamente a su compañero que nos apoyó, si nos puede seguir apoyando, en que le envíen sus mapas en una la página de Power, a una presentación, para que revisemos los mapas, podamos a su vez también irlos evaluando. Entonces, esa sería la actividad. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Doctora, yo nada más respecto a la actividad de la transición demográfica, o sea, ¿solo lo vamos a leer y lo vamos a comentar o tenemos que hacer alguna actividad? Yo sugiero que hagan una investigación, hagan su resumen, y ya lo comentamos acá. ¿Les parece bien? Lo que sí voy a evaluar van a ser los mapas, y bueno, podemos en un momento dado, para la siguiente clase, darnos un tiempecito para ver sus resúmenes. Yo les informo, tengan listos sus resúmenes. No quiero que me los manden todos, es muy conveniente que yo lo revise también en clase, con el objetivo de que yo también les vaya dando su evaluación de cómo llevo mi control, de evaluaciones de su participación y de sus tareas, con el objetivo de que tengamos un referente para la evaluación final, para que ustedes también tengan posibilidades de exentar la asignatura. Está bien, doctora, gracias. Sí, entonces, ¿alguien más? Lo único que sí va a ser el mapa, ese sí lo vamos a revisar acá en clase. ¿Alguna duda más, estimados alumnos, alumnas? Sí, doctora, entonces el mapa es de todas las funciones que hemos visto, ¿verdad? Ajá, pero coloca tú más el lenguaje tuyo. Hagan de cuenta como si hicieran, antes se hacían acordeones, yo no sé ahorita si todavía sí, pero uno hacía acordeones según dice que para el examen se llevaba un acordeón, pero realmente eran como tipos de mapas donde tú escribías lo que realmente tú entendías. Es un mapa conceptual de lo que ustedes entendieron de las 11 funciones, poniendo los ejemplos, de tal manera que si yo les preguntara, bueno, a ver, María Eugenia, a ver, Martín, o a ver, Adriana, ¿cómo tú interpretas la función número 5 de la salud pública en el contexto de lo que nosotros analizamos en clase? Entonces ella saca su mapa conceptual y dice, bueno, la función número 5
consiste en este concepto, y pusimos como ejemplo de la institución tal. Entonces tengo mi mapa, lo que yo de cierta manera estuve colocando como ejemplos de cada función respecto a las instituciones, con respecto a las funciones. Por ejemplo, si decimos la función número 9, es investigación, luego se divide en básica, clínica y de salud pública, y al final le pongo CONACYT como un ejemplo, ¿verdad? Sí, ya, así, viendo mi mapa, pues ya estoy prácticamente haciendo un resumen de lo que hemos. Pues, no sé si con esto queda más que claro. Más que poner los textos de lo que viene, que yo les di un artículo y que vienen las funciones, no pongan los textos, sino de lo que nosotros complementamos en clase. Sí, doctora, muchas gracias. Sí, Luis, ¿alguna duda más? Bueno, pues entonces espero sus mapas y su resumen, yo les informo. Si nos da tiempo, discutimos el resumen, si no lo dejamos de la investigación que van a hacer. Recuerden que si van a hacer una investigación, tienen que poner las fuentes bibliográficas. Bueno, alumnos, que tengan muy bonita tarde, alumnos y alumnas, les mando un abrazo y un saludo. Buenas tardes, hasta luego.